Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este jueves 19 de junio para estudiar la Palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. Hemos visto periodos, ¿no es cierto? Sí. Desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham hasta Moisés, y ahora este periodo que va de Moisés y que inicia con el nuevo remanente desde Jesús en adelante. Este periodo es bien interesante porque aquí sí que podemos hablar con certidumbre de una iglesia, porque ahí aparece el concepto en el Nuevo Testamento de iglesia. Y aquí sería una iglesia de unas personas que salen, ¿no es cierto?, de algún lugar para incorporarse al pueblo de Dios. Y este es un llamado que siempre ha estado presente, pero que puntualmente con Cristo se hace el énfasis de ir y predicar a todo el mundo el mensaje de la salvación. ¿Y hay ley o no hay ley? Y eso es lo que estamos, en ese tema estamos conversando, porque podemos hablar mucho acerca de Cristo, su intervención, su nacimiento. Quizá un texto para comenzar nuestra conversación, pues allí Apocalipsis 12:17. Perdona, antes de leer el texto de Apocalipsis 12:17, creo que deberíamos tener presente que la Biblia dice que la ley es eterna. Entonces, si la Biblia dice que la ley es eterna, es difícil que nosotros estemos tratando de demostrar que no lo es, de que en algún momento dejó de ser. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis. En todos los periodos, en todo caso, vimos claro que la ley estaba presente, hubo gracia, hubo misericordia. En Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí sí que nosotros encontramos que es una cosa muy puntual, hace un énfasis especial a este pueblo que es el remanente, que tiene que tener ciertas características. Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, un remanente, algo que queda, el resto, los que guardan, y estas son dos características muy puntuales, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, cuando Jesús inicia su periodo, ¿no es cierto?, con los discípulos, esta base, lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, para Dios fue muy importante el concepto de guardar los mandamientos. Para Él sí, lo hacía en una forma efectiva. Y entonces cuando uno analiza este texto de Apocalipsis, dice que hay características muy puntuales en relación a lo que es los hijos de Dios, que guarden los mandamientos de Dios. Y el testimonio de Jesús, que es un tema que se puede abordar también en algún momento. Fíjate lo que dice Apocalipsis 14:6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Creo que aquí hay algunas ideas que tenemos que destacar. En primer lugar, cuando habla de un juicio, para que haya un juicio tiene que haber una ley, porque dime tú, ¿en base a qué se va a juzgar? ¿Cómo puede decir, tú hiciste mal esto? Bueno, ¿qué cosa? Cuando yo no tenía idea, ¿no? Entonces tiene que estar presente una ley allí. Y fíjate, cuando habla de darle gloria a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay un mandamiento en los 10 mandamientos que justamente habla de aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está haciendo énfasis en eso precisamente, énfasis en la creación de Dios y que nosotros somos parte de esa creación. Y además también habla de aquellos que se han apartado. Babilonia es confusión. Dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es una relación, la fornicación es una relación ilícita entre la iglesia de Dios y el mundo.
ya deja de ser la iglesia de Dios, porque si entró en relación con el mundo, ya entró en una relación ilícita, cosa que la iglesia verdadera no haría. Entonces hay varias cosas que me hablan, todas ellas me hablan de una ley, porque tampoco puedo decir de que existe fornicación donde no hay ley que diga que eso no debe hacerse. Ahora hay algunos detalles, porque estamos viendo este periodo de Jesús en adelante hasta el remanente. Uno se encuentra que fue muy dificultoso, digamos, esta transición del pueblo de Israel hacia la nueva generación cristiana que venía. Correcto. Porque ellos mantuvieron algunas tradiciones, algunas no eran malas, pero algunos tenían que salir porque estaban descartando a Jesús, que había hecho el sacrificio, que había sido el Cordero, que había sido el que murió, el que resucitó. Entonces toda esta doctrina nueva que pasa en la vida de Jesús con los discípulos tenía que ser sacada, y aquí tú ves que Pedro es llamado para atender a los gentiles, cuando Pedro era complicado para acercarse a un gentil. Cuando hablamos de gentil estamos hablando de gente que no era del pueblo. Claro. Y también tú ves a Pablo, que comienza y es Pablo prácticamente el hombre que se va a predicar a los gentiles, pero no porque quiera hacerlo, sino porque lo rechazaron dentro de la nación judía, y él es un predicador de los gentiles. Entonces es muy fuerte este cambio, pero se estructura de tal manera que llega hasta nuestros días, y hoy día hay este mensaje también que no es fácil, es muy fuerte, y a veces tememos darlo a conocer porque marca algunos hitos muy importantes. O sea, este concepto de temer, darle gloria, ¿no es cierto? Y este concepto de la hora de su juicio indica que hay un juicio. O sea, ¿por qué vamos a ser juzgados? Si no hubiese ley, entonces, ¿en base a qué? Entonces te fijas que es fuerte este concepto de ley aquí, justamente en el último tiempo. Porque, y tú has mencionado el hecho de que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, o sea, lo ponemos como creador a Dios, y el cuarto mandamiento dice exactamente que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, hay un vínculo muy estrecho entre pertenecer, ser la iglesia de Cristo, y la ley. Y eso no debemos olvidarlo, porque creo que nosotros debemos acercarnos a estudiar estas cosas y ser portadores de este mensaje, de este evangelio de salvación. Un evangelio, como alguien diría, el evangelio es unas buenas nuevas que llegan a nosotros y que nos anticipa lo que va a ocurrir y qué es lo que tenemos que hacer para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando aparece el concepto de temer a Dios, tú lo recuerdas, lo hemos dicho, no es que le tenga miedo, sino que tenga un respeto para lo que es el Señor. Un respeto reverente. Reverente en lo que es Él. Dios. Exactamente. Bueno, alguien me preguntaba cómo se caracteriza la iglesia, cómo se identifica la iglesia. Yo le decía, mire, que era la Biblia, y aquí tienes 2 características: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Guardar los mandamientos de Dios es la forma designada por Dios para manifestar verdadero amor. Entonces, ¿de qué manera podemos guardar exteriormente esos mandamientos, pero sin manifestar realmente el amor como deberíamos hacerlo? ¿Por qué no podemos realmente guardar los mandamientos en forma verdadera si no mostramos amor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.